recordemos algo sobre el libro de Esther. Antes de leer y decirles dónde vamos a leer, yo quiero que me recuerden algo, que recuerden ustedes de Esther. Empiecen a recordarme algo, a ver si, muy obediente a Mardoqueo. Estuvo en Babilonia porque la sacaron de su pueblo y la fue a dar a Babilonia. Ok, muy bien. Hizo ayuno para poder presentarse delante del rey. Hizo un ayuno para presentarse delante del rey. Que fue la primera Ana vez que Miriam. Obedeció a todo lo que su tío Mardoqueo le dijo. Sí, señora, obedeció a lo que el tío le decía. Ella realmente oró no solo por su necesidad, sino por la necesidad del pueblo de Dios. A ella le dolía el pueblo de Dios. Qué belleza, le dolía el pueblo de Dios. Sí. No le importó dar su vida para calmar al pueblo en el nombre del Señor Jesús. No le importó si moría con tal de que el Señor le respondiera. Hermana Uva, Oró y actuó con oró y actuó con sabiduría. sabiduría. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace que no leen el libro de Esther? Bueno, les estoy invitando para que lo vuelvan a leer. Capítulo 8 de Esther. Este se llamaba mi madre. Capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. ¿Están conmigo? Listo. Pónganle mucho cuidado a esta lectura de la palabra. Y les invito de nuevo, el libro de Esther es muy cortico, lo pueden leer en 40 minutos. Todo. El mismo día, ya, ¿cuál día? El mismo día, pero para eso tiene que haber leído el capítulo anterior. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Le digo, él es como mi papá, él es mi tío, pero él es como mi papá. Y le declaró, el rey no sabía. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado.
dejemos ahí, ahora leemos otro poquito. La enseñanza que he tomado del capítulo 8 de Esther la he llamado del luto a la alegría con el poder de la oración. Del luto a la alegría, resultado del poder de la oración. Ya ustedes recordaron algo de Esther. A la altura del capítulo 8, nosotros encontramos que ya Amán fue muerto. Fue colgado en una horca que él había preparado para Mardoqueo y le tocó a él. Y entonces Esther está como reina, es la reina oficial. Ya el rey la ha elegido como reina. Y Mardoqueo es presentado por la reina como el familiar, como que es como si fuera mi papá, mi padre que me crió, y es mi tío, y es mi familiar. Y el rey entonces se quita el anillo porque sabe todo lo que ha hecho Mardoqueo y le presenta, le da el anillo que antes tenía Amán. Y el rey le entrega la casa de Amán a Esther, y Esther se la entrega a Mardoqueo. Están en el palacio, los dos son reconocidos en el palacio. El mismo día empieza este capítulo. El mismo día es el mismo día que fue ahorcado Naamán. Ese día por la noche es que Amán, ¿cierto? Es el que se ha ahorcado. Yo dije, siquiera que están ustedes. Es Amán, y el día que es ahorcado, ese mismo día, se le da la casa a Esther. Esther se la entrega a Mardoqueo y el rey le entrega el anillo real el mismo día. Es decir, que el rey actúa rápidamente después de que colgó a Amán. Y no solo entregarle la casa simbolizaba que le entregaba las propiedades, sino que toda la familia de Amán quedaba como súbditos de Mardoqueo. Es decir, lo que están previendo es que no vaya a haber venganzas, y entonces se les quita todas las autoridades que ellos tienen sobre esas propiedades. En Persia, las propiedades de los criminales pasaban a ser propiedades de los reyes, y el rey disponía de ellos. Eso es lo que se está viendo aquí. El rey dispone de las propiedades de Amán. Fueron confiscadas esas propiedades y son dadas a Esther para compensar, de alguna manera el rey quiere compensar el mal que Amán le quería hacer a la reina, y hay por ahí derecho a todos los judíos. Amán había trabajado toda una vida y las propiedades que tenía eran un orgullo para él, pero todo eso pasó a ser de Esther, porque como dice Proverbios, veamos Proverbios capítulo 15, el verso 6. Proverbios 15, el verso 6, dice: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Y entonces esto está pasando con Amán.
él no supo apreciar ni valorar lo que tenía y tampoco le dio buen uso. Siempre tuvo como turbación en su vida. Eso dice el proverbio: en la casa del justo hay gran provisión, pero hay turbación en las ganancias del impío. Mardoqueo vino delante del rey, nos dice el versículo 1. Eso indica que ya está en el palacio. Acuérdense de dónde mantenía él, de las puertas hacia afuera. Cuando se da el edicto de que van a matar a todos los judíos, él se viste de cilicio y está haciendo ayuno afuera de las puertas. Él nunca entraba al palacio. Ahora Mardoqueo tiene autoridad y está dentro del palacio. Se le entrega un anillo y ustedes ya saben por la Biblia que el anillo simboliza ¿qué? Autoridad, porque con el anillo sellaba las decisiones que tomaba. Y eso le pasó al hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que cuando regresa a casa el papá, una de las prendas que le entrega es el anillo, dándole autoridad. Esther pone a Mardoqueo sobre la casa de Amán, y más que una recompensa que le está dando, fue un movimiento muy estratégico de Esther para evitar problemas posteriores, porque Amán había muerto pero tenía familia. Amán es descendiente de los amalecitas. Y hay una pelea casada de tiempo atrás entre los israelitas y los amalecitas, razón por la cual Amán ha querido acabar con los judíos, y ahora que tiene poder dice: se llegó la hora de acabar con estos judíos, y casi lo logra. El libro de Esther no menciona a Dios por ninguna parte. Es el único libro que en esos 9 capítulos no está la palabra de Dios. ¿Sabían eso? Sí. Ahí no aparece la palabra de Dios. Pero hay un actuar tan maravilloso, tan poderoso de Dios ahí tras bambalinas, que definitivamente es una completa belleza leer el libro y entender que en el libro se resalta el poder de la intercesión, se resalta el poder de la oración, se resalta cómo Dios actúa poderosamente cuando alguien confía, cuando alguien le presenta la problemática que tenga. Y entonces vemos cómo Esther hace un movimiento hermoso, inteligente, al entregarle a Mardoqueo lo que antes era de Amán, y lo que está haciendo es organizando, dándole como poder al pueblo judío, como empoderando al pueblo judío, como diciéndole: miren, Dios quitó a este, pero miren al que les puso, a Mardoqueo. Es decir, que ahora sí que tenemos oportunidad. Lo primero que estamos viendo en el libro es una tristeza, es un luto. Hay una orden, y esa orden no ha sido quitada. Aunque Esther está siendo la reina oficial, y aunque Mardoqueo está en el palacio, la orden no ha sido quitada. Y hay un espacio de tiempo en el que los judíos van a ser sacrificados. Pregunta: ¿qué pasa si el pueblo judío es sacrificado en ese tiempo? Piensen un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir si el pueblo de Dios es sacrificado, y más con una orden en la que
ellos sencillamente iban a entrar a las casas, los soldados, iban a entrar también los enemigos, los vecinos. Allí hay un judío, vamos y lo acabamos. ¿Qué hubiese pasado? Pues por la promesa que hay del Señor sobre la simiente, pues el redentor no estaría. Qué belleza eso que acaba de decir Gisela. Ese es exactamente lo que muestra el libro, que es que si acaban con el pueblo judío, la promesa del redentor, entonces nos vamos a quedar sin redentor, porque van a acabar con todo el pueblo judío. Y entonces por eso es que el libro no mienta a Dios, pero Dios está ahí atento. Yo pues que ahí está mi pueblo, y ahí yo tengo una promesa, y de mi pueblo tiene que salir un redentor. Amén, amén. Mardoqueo estaba condenado a muerte por Amán, pero ahora tiene vida y tiene gloria. Una aplicación de una vez para nuestra vida. Igual que Mardoqueo, nosotros habíamos sido condenados a muerte. Miren a Romanos capítulo 3, el verso 23. Igual que Mardoqueo, allí dice que en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era un decreto de condenación, ¿cierto? Así es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El rey le había permitido a Amán, en los capítulos anteriores, le había permitido que hiciera ese plan de acabar con los judíos y había firmado un decreto. Había sido engañado por Amán y el decreto de que todos los judíos iban a morir ya estaba firmado, ya estaba la fecha. Faltaban 9 meses para que se cumpliese la fecha, cuando está ocurriendo que Mardoqueo sube al palacio y Esther es la reina. Faltan 9 meses. Y entonces, sencillamente, Mardoqueo es condenado. Pero nosotros habíamos sido condenados desde el pecado de Adán y Eva. También Romanos 6, verso 23 dice, 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sobre nosotros también había un decreto de muerte. Pero cómo Dios cambia el luto en gozo, el luto en alegría, cómo Dios nos quita una tristeza y nos pone una alegría. Hoy día para nosotros sencillamente está la bendición de que ninguna condenación ya hay para los que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que vivimos guiados por el Espíritu, porque sencillamente Dios ha cambiado el decreto, lo mismo que hizo aquí con Mardoqueo. Y entonces tenemos una tristeza cuando empezamos a clamarle a Dios por algo. Hay un luto. Esther tiene un luto en su corazón, tiene una angustia. Yo ya no voy a, el rey a mí no me va a hacer nada, ni va a cumplir el decreto conmigo, con Mardoqueo tampoco. Pero con mi pueblo. Hay veces que nosotros tenemos una aparente seguridad porque ya tenemos la salvación. ¿Y qué hay de nosotros? Estamos pensando como Esther. Yo tengo la seguridad del palacio. Nadie va a entrar aquí a molestarme. Soy judía, nadie va a entrar a molestarme. A Mardoqueo nadie va a entrar a molestarlo aquí al palacio. Pero el decreto de muerte está sobre nosotros.
estamos pensando como Esther y como Mardoqueo, estamos pensando en que nosotros estamos en el palacio, pero los de afuera también tienen ese decreto de muerte todavía en sus vidas. Y entonces, el versículo 3, en medio de esa tristeza, en medio de ese luto que está presentando Esther, le hace una petición al rey, otra petición. Dice, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, humillación, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Cuántos han visto la película? ¿Cómo se llama, Valdina? Sonidos de libertad. ¿Cuántos la han visto? ¿Qué piensan de eso cuando después de que la terminan de ver? Mucha tristeza. Yo he visto los trailers. Que hay que orar, que hay que interceder, que hay que luchar en oración. Esta semana hablaba con un taxista, estaba muy bravo con el gobierno porque la gasolina está subiendo cada mes. Cada mes, llega el primero del mes y la gasolina. Y con la gasolina sube todo, porque ya traen la carne de los llanos y ya cuesta más porque hay que pagar más gasolina. Y entonces, y así, y traen los plátanos de Urabá, ya cuestan más. La gasolina es el termómetro para subir todos los alimentos. Entonces, estamos en una carestía terrible. Entonces el gobierno le dijo a los taxistas, estén tranquilos ellos, que porque les va a dar un bono. ¿Saben de cuánto es el bono? 100,000 pesos. Causa risa, sí. Y entonces dice, ¿cómo se le ocurre que a nosotros es que nos va a ayudar y nos da 100,000 pesos? Si la tanqueada diario después de que yo salgo son 100, 120 con la lavada. Entonces eso no sirve. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que el gobierno está apretando de esa forma con la economía? Cuando está apretando con la salud. Él quiere una reforma en la salud y ya ciertas medicinas no las van a entregar en las EPS, ya las vas a tener que comprar. ¿Qué hacemos ante esas cosas? ¿Qué hacemos cuando vemos esa trata de niñas, de niños? Todo eso. Pues aquí Esther nos está diciendo, porque el libro nos muestra es el triunfo de la intercesión. El triunfo de interceder, el triunfo de orar. Y esta mujer entonces, acuérdense que ella no se podía presentar al rey a cualquier hora, porque si es la esposa, si es la reina, pero tiene que esperar que el rey la llame. Y entonces vuelve y se le presenta allí. Verso 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, es decir, entra, sigue. Y ya después de que le extiende el cetro de oro, miren esta belleza, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Eso quiere decir que le pido de rodillas, pero ya es hora de que hablemos. Venga a ver, que esto está pasando de un color a otro y mi pueblo está en mucho peligro. Y además, yo hace tiempo le pedí, le hice esta petición y usted no ha hecho nada. Es decir, ya en capítulo 7 ya se había presentado que le había dicho, yo necesito que me salve a mí y salve a mi pueblo. Pero todavía no ha ocurrido nada. Y miren el versículo 5. ¿Cuántos sí cuentan ahí
son sí condicionales, que como que coge al rey y le dice unas condiciones. Dice, si place al rey, primera, y si he hallado gracia delante de él, segunda, y si le parece acertado al rey, y la tercera está implícita, cuarta, y si soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Esos sí condicionales tienen un tinte de que te dice que me quiere, de ave, pues. Sí. De verdad que he hallado gracia, pues yo soy judía y ya le presenté a mi tío y ya sabe que todo ese pueblo al que mandó matar a Amán es mi pueblo y que me duele. Hermanos, hay veces que nosotros, como dije ahora, nos sentimos con cierta seguridad porque ya estamos salvos de la ira del Cordero, porque el Cordero ya no está bravo con nosotros. Pero ¿qué tal esos otros seres queridos? A Esther no le importó humillarse, ponerse de rodillas para hacer una intercesión más por su pueblo, y así nosotros debemos humillarnos y ponernos de rodillas para interceder por nuestros seres amados. Amén, amén, amén. Y por todo eso que está pasando en nuestro entorno. Esther pide algo que no era posible. Esther está pidiendo que se haga nula la maldad de Amán, lo que está firmado por el rey con el anillo. Esther pide algo que es imposible revocarlo. Dice el versículo 19 del capítulo 1, pásense un momentico el capítulo 1, para que vean lo que pasaba con las leyes de Persia y de Media. En el versículo 19 dice que si parece bien al rey, salga un decreto real en vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que baste y no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra persona que sea mejor que ella. ¿Sí? Esos decretos que se firmaban en Persia y en Media, esos decretos no se podían revocar, porque si un rey revoca un mandato que ya dio, un decreto que ya pierde credibilidad delante de todo el pueblo. Dice, este rey dice una cosa hoy y mañana dice otra. Eso mismo pasó con Daniel cuando lo echaron al foso de los leones, ¿sí? Que sencillamente el rey había firmado un decreto de que en 30 días todo el mundo iba a adorar solamente una estatua de él que había hecho en oro y firmado por decreto. Y entonces cuando Daniel faltó a ese decreto porque lo demandaron diciendo que no cumplía, y el rey dijo, hay que echarlo al foso de los leones porque eso está firmado. Y le dolió, ¿se acuerdan que se acostó sin comer? ¿Se acuerdan que le dolió mucho porque él estimaba mucho a Daniel? Pero había que cumplir el decreto y lo echó al foso de los leones. Al otro día se levanta y dice, Daniel, el Dios tuyo te pudo salvar. Pues claro, hombre, aquí estoy. Aquí. Sí, pero el rey tuvo que cumplir el decreto. Esos decretos que firmaba el rey no se podían revocar. Esther está pidiendo que se revoque ese decreto, que por favor se haga nulo ese decreto para que no maten a los judíos. El edicto ya había sido promulgado y él era el único que podía hacer cualquier cambio, pero no lo hacía sencillamente para no perder su credibilidad. Entonces, estamos en el punto de la tristeza, del luto. Esther está
y Mardoqueo están tristes. ¿Qué vamos a hacer? Faltan 9 meses. Va corriendo el día, el tiempo, va corriendo el tiempo. Y se va a llegar ese día y sencillamente los judíos van a morir. Y entonces el rey da una solución. Miremos en el versículo 4, 5, el 6. Porque ¿cómo podré yo ver, dice Esther, el mal que alcanzará a mi pueblo? Debía de subrayar eso usted. ¿Cómo podré ver yo el mal para mi familia? ¿Cómo podré yo ver que el mal alcance a mi gente? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿Cómo me quedo tranquilo? ¿Cómo te quedas tranquila? ¿Cómo te quedas tranquilo? Este tío no puedo. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Es decir, ya te di la casa de Amán y ya colgué a Amán. Se me sale de las manos lo otro. Escribid pues la solución. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Solución salomónica, solución sabia. Hagamos otro edicto. Hagamos otro edicto. Que otro edicto firmado por el rey sencillamente tampoco se puede revocar, sino que ya quedan dos. Uno, el primero, que la gente va y entonces el día que llegue van a acabar con los judíos, pero el segundo edicto dice que los judíos se pueden defender. Ya el ejército, la gente, los que trabajan con el rey ya no van a atacar, ya atacarás el pueblo enemigo. El pueblo, el ejército, la gente, los soldados van a estar de parte de los judíos. Es decir, defiéndanse. Miren ustedes. Verso 9. Entonces fueron llamados los escribas, los mismos que habían escrito el decreto anterior, y fueron llamados urgentemente los escribanos del rey en el mes tercero. Llevaban 3 meses, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Mardoqueo era inteligente y dijo: bueno, vamos a sacar un edicto que diga esto, y sencillamente, como ya tiene la firma del rey, y entonces lo mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Miren esto: 127 provincias. Son 127 naciones. Son 127 naciones que hay que hacerles saber que se pueden defender. Son 127 naciones que hay que correr porque el tiempo apremia, porque el tiempo va corriendo. Y no hay correos electrónicos, y no hay carros, y no hay aviones. Caballos veloces. Miren ustedes. Y entonces 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Es decir, el rey los proveyó los mejores caballos. Ahora, piensen en esto, que la historia es hermosa, cada que uno se mete más cosas hermosas encuentra.
son 127 provincias. Dice la historia que las tierras que manejaba este rey tenían 426.000 kilómetros de largo y 256.000 de ancho. Es decir que, tirando cálculos más o menos, tenía tierras de África, de Asia, y haciendo un cálculo más o menos, para que un caballo pudiera ir y hacer un recorrido, tenía que ir como de aquí a Canadá. Si no hubiese mar, sino línea recta, al extremo de la última provincia. Les pregunto, ¿cuánto creen que se demoraría? Muchos meses. Lo que está viendo Mardoqueo y lo que está viendo Esther es que si no se afanan ya, habrán judíos que no van a conocer el decreto, el nuevo. Conocen el viejo y ustedes dicen, no, tal día nos vamos a desaparecer. Pero no conocen el nuevo. No conocen el nuevo decreto, no lo van a conocer. Y entonces aquí hay un mover urgente, es ya que tenemos que mandar caballos, es ya que tenemos que salir. ¿Usted cree que para cuándo es la evangelización? ¿Eso será urgente o no será urgente? Mire para su casa, hoy tiene sus familias, mañana usted sabe si los tiene. Aquí no está hablando de urgencia. ¿Por qué? Porque es que judío que no se le alcanzara a decir, era judío muerto. Entonces el afán de Mardoqueo y el afán de Esther era que todo judío en cada rincón de estas provincias debía saber, debía de conocer la historia, debía de conocer el decreto nuevo para que se defendieran. Y entonces sencillamente el rey les da esta oportunidad y Mardoqueo, ni corto ni perezoso, hace el decreto y sacan caballos veloces. En todo lo que se pueda montar en ese tiempo. En ese tiempo habían atletas que llevaban correos por montañas, cruzando montañas, trotando, corriendo literalmente. Y Dios está actuando de una manera maravillosa. Cuando este rey promulgó ese decreto, ese nuevo decreto, es Dios obrando en la vida de ese rey por la intercesión que están haciendo esta pareja. Miren a Proverbios 21, el verso 1, para que vean cómo Dios actúa en la vida de los mandatarios, en la vida de los reyes. Proverbios 21:1. Si tienen otra versión, por favor me la dicen. La Reina Valera dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El corazón de un mandatario. ¿Quién tiene otra versión? ¿Nadie? ¿No traen otra versión? 21:1. ¿Sí? ¿Tiene otra? La mente del rey en manos del Señor sigue, como los ríos, el curso que el Señor quiere. La mente del rey sigue como los ríos, el curso que el Señor quiere. ¿Sí están entendiendo lo que nos está mandando a decir el Señor? Que es que el mandatario manda decretos, pero es que a nosotros nos falta oración. Unos no oran porque no me nace, otros porque ¿para qué? Pero mire, este rey está mandando un decreto nuevo, que le ocurre un decreto nuevo,
porque Dios se lo pone en la cabeza. Hay un decreto nuevo. Así es, así es. Dios sencillamente no quita la ley que había mandado con Moisés, sino que pone otra nueva, y la otra nueva es que nosotros tenemos que conocer al Señor y entregarnos a Él. Miren ustedes conmigo Marcos capítulo 16, y el Señor sencillamente, el Señor anuló la ley antigua que tenía con Moisés. No la ha anulado. Él dijo, yo no vine para abrogar la ley, pero miren lo que dice en Marcos capítulo 16, el verso 15 y 16. Dice, y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren lo que dice. Él no está abrogando la ley, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dijo, quito la ley anterior, sino que dijo, ya llegué, aquí vino el reino, y el que crea será salvo. Nos dio la oportunidad, un nuevo decreto. Eso hizo el rey. Y entonces se escribió pues este decreto, ya saben, 127 provincias, y desde la India hasta Etiopía, y entonces el afán de Mardoqueo y el afán de Esther es que a cada provincia en su lengua, en su idioma, qué trabajito el que les tocó, ¿no? En su idioma lleven el nuevo decreto de que se pueden defender. Y entonces esto se tenía que traducir en cada lengua, en cada idioma, y correr a llevarlo. Ahora la palabra de Dios está traducida en cuanto idioma ustedes crean, dialectos, alcanzando a todo el mundo para que ninguno se pierda. Los indígenas tienen Biblia en sus propios idiomas. Misioneros se han dedicado a traducirla y a entregarles la Biblia en sus propios idiomas. Y entonces está toda esa tristeza, y está todo ese afán, y está todo ese luto, pero ya tienen una solución. Ya tienen una solución. Ahora viene cómo se convierte ese luto en alegría. Ahora viene entonces el tiempo de la alegría. Verso 10. El decreto indica. Leamos el verso 10 a alguien que me lo lea mientras yo llego. Y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedentes de los repastos reales. Dale. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia. Se dan cuenta del nuevo decreto, que entonces sencillamente se podían reunir y estuviesen a la defensa de su vida. Es decir, defiéndanse, es legal que ustedes no se dejen matar. El ejército del rey no va a estar en contra. Ustedes simplemente tienen que defender de esos que los aborrecen, de esos que los odian. Defiéndanse de ellos, porque sencillamente ya no era una pelea apoyada desde el gobierno. Ya eran con enemigos que aborrecían a los judíos, enemigos que aborrecían a los cristianos. Ya era sencillamente defiéndase, usted tiene derecho. Entonces si un soldado veía a un judío defendiéndose, no intervenía, sino que defiéndase. Usted tiene un decreto. Este decreto de defiéndase es el mismo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Ustedes no tienen lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales que se mueven en las regiones celestes. Y entonces, por tanto, usen la armadura de Dios. No está diciendo, defiéndanse de esos enemigos, defiéndanse de todo eso que viene contra ustedes. Entonces, imagínense ustedes ese carrerón. Faltan 9 meses escasos
y toda provincia debe conocerlo. Y entonces tienen que caminar esas largas distancias porque había una urgencia y era que cada judío necesitaba cuidar su vida, por lo que tú dijiste ahora, por lo que nos enseña el libro, porque dentro de los judíos está la descendencia del Redentor y Dios no iba a permitir que su plan se acabara. Y entonces sencillamente esa misma urgencia que existía ese tiempo es la misma urgencia que existe hoy. Es la misma urgencia. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10 y miren esa urgencia como la dice el apóstol Pablo. El verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La gente que no ha creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Será que nos está perdiendo la urgencia a nosotros? Aquí había una urgencia. Y el decreto decía: defiéndase, no se dejen. Y entonces ya había una alegría. A donde llegaba el edicto, ahí mismo los judíos decían: por fin, hombre, ahora sí, tenemos en el gobierno, tenemos a Mardoqueo y tenemos a Esther, allá que nos apoyan. Ya no tenemos la fuerza militar en contra de nosotros, a defendernos. Y empieza esa lucha para defenderse. Una copia en cada provincia. Pero miren ustedes el verso 15, estamos en Esther. Miren el verso 15, cómo se acaban de empoderar estas personas sencillamente cuando ven a Mardoqueo salir vestido con ropas reales. Miren ustedes el verso 15. Después de que salieron todos caballos veloces a toda prisa, dice en el versículo 14, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco. ¿Ustedes imaginan eso? Bueno, azul y blanco, eso es muy bonito. Azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa, entonces, ¿qué? Se alegró y se regocijó. Alegría. ¿Por qué? Porque esto es verdad, ya no están en contra de nosotros, ya no nos van a poder acabar, esto es cierto. Hasta Mardoqueo salió vestido con ropas reales ya. Quiere decir que desde el gobierno tenemos apoyo. Y sencillamente el pueblo se alegra y se regocija. Y los judíos tuvieron luz y alegría. Se cambió el decreto. Y tuvieron gozo y honra. Todo el mundo empezó a mirarlo diferente. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían ¿qué? Judíos. Cristianos, se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Se metieron con el rey equivocado, se metieron a pelear con el que no era. Y Dios ha levantado a su pueblo otra vez. Ellos no se dejó matar ninguno. Y sencillamente llegó ese día y ellos hicieron fiesta. Porque Dios había cambiado el decreto de muerte que había sobre ellos y les había dado un decreto de vida. Este libro es exactamente aplicable a nosotros. Nosotros teníamos un decreto de muerte, pero el mismo Dios desde el cielo ha cambiado ese decreto y ha dicho: ustedes no es sino que caminen conmigo, crean a lo que yo les digo y ustedes tienen vida eterna, decreto de vida para nosotros. ¿Amén? Entonces, les aconsejo que se le den otra leidita al libro de Esther para que vean ustedes todas las maravillas que podemos
aplicar ahí para nosotros. Dios no deja desaparecer su pueblo, Dios no va a dejar desaparecer su iglesia. Y así como los judíos hicieron banquete el día que pensaban que iban a morir todos, hicieron un gran banquete, lo llamaron la fiesta del Purim. Así nosotros está profetizado, dicho en Apocalipsis, que tenemos un gran banquete con el Señor el día del triunfo, y Él va a ser el que nos sirve y atiende a todo el pueblo. Amén. Pónganse en pie y oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, aquí vemos el poder de la oración. Cómo la oración, cómo la intercesión convierte un luto en alegría. Cómo la oración convierte una tristeza en gozo. Bendito Dios y Padre, ayúdanos, porque nosotros necesitamos aprender de este libro, ver, bendito Dios y Padre, que tú, con el libro de Esther, nos haces una aplicación a nuestra vida. Había un decreto de muerte que pesaba sobre nosotros y tú lo cambiaste por un decreto de vida. Y hay muchas otras personas que todavía están bajo ese decreto de muerte. Y nosotros podemos decir como Esther hoy: ¿cómo podré yo ver que mi pueblo es exterminado? ¿Cómo puedo yo quedarme quieto viendo que mi familia se pierde? Señor, ayúdanos a ser intercesores, ayúdanos a ser oradores, Señor, personas que nos duela lo que está pasando alrededor nuestro. Y una sola mujer, Señor, con su humillación, con su valentía, con su oración, cambió la historia de todo un pueblo judío. Amén, amén, amén. Padre Santo, se ve el respaldo tuyo, se ve esa compañía tuya, y así se ve con nosotros, Señor. Padre Santo, algunos de los que estamos aquí, de pronto estamos en la tristeza, de pronto estamos en el luto de la oración, no vemos nada todavía, sentimos que las cosas no cambian, y después viene un suspenso, viene un rato, pero llegará la alegría, llegará el gozo, y Señor, nosotros nos vamos a afanar, vamos a correr, porque es urgente, bendito Dios, mostrar que hay un nuevo decreto para la salvación de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, me les bendiga. Nos vemos en las actividades de la semana. Amén, amén.